teatro argentino tiene una infinita variedad de figuras. Seguramente, cuando ustedes me escuchen, la imaginación de cada uno volará hacia alguna persona, hacia algún gran actor, hacia algún gran director, con nombres y con apellidos. Pero yo estoy seguro que hay un hombre al que todos estamos recordando, que curiosamente, siendo sinónimo del espectáculo teatral, no pisa los escenarios, o al menos no lo hace en los días de función. Para nosotros aquí en Vení que te leo, es un gran placer recibir a Carlos Rottenberg, empresario teatral. Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación. No, por favor, el gusto es mío y me parece que en estos diálogos sumamos y por eso estoy acá. Gracias. Yo voy a leer un texto muy breve de Jean-Jacques Rousseau que dice: el mundo de la realidad tiene sus límites, el mundo de la imaginación es infinito. Carlos, ¿crees que esto tuvo algo que ver con la elección que hiciste en tu vida? ¿Lo hiciste para saltar los límites de la realidad? Yo te voy a decir que esa preocupación de aquella vocación temprana que me invadió fue una preocupación de mis viejos, cuando querían entender de qué estaba hablando a los 4 o 5 años. Pero hoy que tengo 63, me doy cuenta que hace mucho tiempo abandoné el querer entender el origen. Porque siento que hubiese perdido mucho tiempo. Y si hay una cosa que siempre agradecía a conocer la vocación temprana, es que nunca me pasó lo que le pasa a la mayoría, por ejemplo, de adolescentes, que es querer saber qué voy a hacer cuando sea grande. Yo en ese sentido no tuve ese problema. Nunca tuve que invertir energía ni incertidumbre, porque desde muy chiquito tuve claro que lo que quería era pertenecer a ese mundo del que no tenía contacto ni referencia, porque no provengo de una familia del espectáculo, pero que decidí estudiar todo lo posible, casi, y no es una metáfora lo que voy a decir, casi estudiándolo justo en la escuela primaria y en la secundaria, sobre las materias que no me importaban, porque en realidad lo que hacía era cumplir para pasar raspando de grado o de año, pero donde ponía toda mi energía era en estudiar lo que yo quería aprender, que era los mecanismos del negocio de la exhibición de cine. Cuando digo negocio, que no se tome taxativamente la palabra como llevándolo a lo económico, lo digo simplemente como genérico de cómo era ese mundo misterioso que no representaba ni el director, ni el artista, ni el autor, al guionista de la película, pero sí esa misma inquietud que tenía Totó, el personaje de la película Cinema Paradiso, que nucleaba a través de ir a mirar por el agujero de la cabina, del agujero de la pared de la cabina de proyección, en ese cine de Sicilia, de un pueblo de Sicilia, qué es lo que pasaba en la pantalla, pero fundamentalmente qué le pasaba al público en las sillas de ese cine precario. Ahora es maravilloso lo que contás, porque en general cuando somos chicos y nos entusiasmamos con el mundo del espectáculo, queremos ser el actor, queremos ser la actriz, ¿no? Ni siquiera creo que se nos plantea ser el director porque no entendemos que hay un director ahí atrás. Y vos lo primero que viste es cómo se arma todo el circo. Es decir, alguien tiene que armar esto. Y sobre todo, ¿por qué la gente elige ver una cosa y no otra? Y en esto no lo digo solamente por el cine, ni tampoco por el teatro. Para los discos, para los programas de televisión, de radio. Nunca en el mundo, y está estadísticamente estudiado, superan los éxitos más del 30% de todo lo que se ofrece. Y si alguien tiene dudas, que se pare frente al kiosco de revistas de la esquina de su casa y nos diga si alguien conoce más del 30% de todo lo que está colgado y ofrecido.
y que alguien nos diga, si entra a una librería, cuánto menos incluso que el 30% son los libros que escuchó de todo lo que está ofrecido. Y miremos los ratings de televisión y vamos a ver que no se llega al 30% de los éxitos, porque más del 70% de los programas se renuevan, y lo mismo la radio, todo lo que tenga que ver con la elección del público. Vos estudiás los consumos culturales, básicamente, ¿no? En una facultad imaginaria. No importa, pero el conocimiento se produce en todos lados, sí. ¿no? Y cuando, más allá de esta vocación temprana que tuviste, cuando empezaste a entender qué era lo que la gente de esa sociedad, ¿de qué año estamos hablando? ¿75? Sí, te dije recién la película, por ejemplo, a mis 8 años era 65. No, pero cuando empezaste... Cuando empecé en 75, gobierno de Isabel Perón, antes de la dictadura, ya estaba vendiendo las entradas. Entonces, cuando vos empezaste en esto, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a empezar a entender en serio qué es lo que quería la gente? ¿El éxito o el fracaso? Después de 45 años dije haciendo lo mismo, lo que más claro tengo es que no sé. O sea, y lo digo, yo tenía la prepotencia de la juventud, cuando uno cree que sabe, yo lo tenía a los 18 años. Hoy no. Hoy los fracasos me llevaron a ver que no sé, porque mi proporción de fracasos también está en el 70%. Lo que pasa es que el fracaso lo tapamos y lo barremos bajo la alfombra. El fracaso dura poco tiempo. El fracaso no se promociona. El fracaso tiene pocos testigos justamente porque es un fracaso. ¿El fracaso enseña, Carlos? Yo tendría políticamente correcto que decirte que sí. Mi convicción es que no, porque si no, no volvería a fracasar. Y lo sigo haciendo. Si vos tuvieses que resumir cómo aparecía representada la sociedad que inspiró tus primeras obras y cómo es ahora, ¿qué dirías? Que cambió menos de lo que creemos. Yo me acuerdo que cuando empecé, mi papá entró un día a la sala, vio mucha cabellera blanca en el teatro más convencional de la Avenida Corrientes. En este caso era una obra con Pepe Soriano, La vida de Florencio Parravicini. Y mi papá, que se dedicaba a otra cosa, y se dedica a otra cosa porque por suerte los tengo a los dos compartiendo la vida conmigo, me dijo, ¿qué edad promedio tiene la gente que viene al teatro? Vos vas a tener un problema muy pronto, porque a medida que esta generación vaya falleciendo, te vas a quedar sin público. Pasaron 45 años, si entro hoy a la sala digo lo mismo. Cuando esta edad no exista más, esta generación, me quedo sin público, porque de acá lo que no se quiere admitir es que lo que llamamos el teatro convencional, el más tradicional, el del edificio teatral, en Broadway, en la Gran Vía de Madrid o en la Avenida Corrientes de Buenos Aires, tiene un promedio de edad de más de 60 años. Esta es la realidad de... Porque además hay una cosa que aprendí con los años. Al teatro se va, al tradicional estoy hablando, lo que se llama el teatro tradicional, se va cuando te llevan tus padres, cuando sos chico. Y en la adolescencia te vas. Buscás otros formatos tecnológicos hoy, o antes buscabas otro tipo de espectáculo para la juventud. No el teatro de sentarse y ver la obra con el artista haciendo una comedia de ficción. Pero esa edad que desaparece de las salas mayoritariamente después de la adolescencia, vuelven cuando son padres. Estás hablando de cualquier tipo de género. Del género del teatro, ¿qué llamamos teatro tradicional? Es lo que antes hacía China Zorrilla o puede hacer hoy Luis Brandoni. Okay. Los chicos van al teatro infantil. Hay una franja etaria, más o menos 18 años a 35, que si entras por función y tabulás todas las butacas ocupadas, vas a ver que no está. Vuelven cuando ya combinaron con los suegros, con los abuelos o con alguna persona que los ayude a quedarse con los chicos. Es un gran estudio, ¿no? de hábitos y consumos culturales. Vos empezaste muy joven, lo acabas de decir, 18 años, ¿no? Y has atravesado cualquier cantidad de etapas de nuestro país, entre ellas la dictadura militar, ¿no?
hay toda una especie que dice que durante la dictadura militar, con mucho cuidado, pero que el teatro fue una forma de refugio, inclusive que fue una forma de resistencia, ¿no? De nuestra intelectualidad, de nuestro mundo artístico, donde quizás se decían y se hacían cosas que no podían hacerse y decirse en otros medios como la televisión o la radio. ¿Era así, Carlos? Nunca tuvo el teatro de autor argentino un mejor momento en el circuito del teatro qué contradicción, ¿no? Es paradójico, que en la dictadura. Porque en realidad los artistas estaban prohibidos en cine, en los teatros públicos, en televisión, en la radio, y el único hueco, por ser menos masivo, que se permitía, se permitía con bombas de Gamexane de por medio, se permitía con alguna censura en los medios de no promocionar ciertos artistas, de giras por el interior. Siempre, yo lo doy con nombre y apellido porque lo cuenta él. Yo tengo una relación personal, aunque podemos disentir en un montón de opiniones. Recién nombré a Brandoni y lo vuelvo a nombrar por segunda vez. Y con Beto me acuerdo que hacíamos las obras y cuando las giras iban a Bahía Blanca, el diario La Nueva Provincia no solamente no aceptaba los avisos de las obras de Brandoni, tampoco aceptaba publicar las carteleras donde decía qué hora era la función. Nombre y apellido del artista y del medio. Entonces, no alcanzaba solamente con que el Estado lo prohibía. En ese momento es cuando digo que Carlos Gorostiza, Tito Cosa, Ricardo Alac, Ricardo Talesnik, Germán Rosenmacher, todo ese material y mucho más tuvo su momento de esplendor, porque se encontraba en el teatro lo que no se encontraba en otros lados, y fundamentalmente el epicentro lo tuvo en 1981, exactamente la noche del 6 de agosto, cuando volaron el ciclo Teatro Abierto en el Teatro El Picadero, y donde algunos, entre ellos yo, y fui justo el que le aceptaron la sala, lo mudamos a plena Avenida Corrientes, al Teatro Tabarís, que convirtió en un boomerang ese episodio, porque de un ciclo que era conocido, pero no tanto, terminó siendo un exitazo que duró después varias ediciones, justamente porque en un teatro como el Tabarís, un teatro de revistas, donde a la noche trabajaban Locati y Corona, a las 7 de la tarde se daban las obras de tantos actores, autores, directores y técnicos justamente prohibidos. Y también alguna vez leí de alguien que dijo que la comedia es mucho más difícil de hacer que el drama. ¿Por qué? Porque en el drama vos tenés una cantidad de tiempo, lo que dura la obra, para provocar ese efecto en el espectador. En cambio, en la comedia, si vos en el primer momento donde se debe reír la gente, con el primer chiste, con el primer gag, vos no la haces reír, comenzaste a fracasar. ¿Es así? Lo dicen los actores, que son los que hay que escuchar porque son los que tienen que hacerlo. Yo creo que sí, porque es unánime sobre cuánto más fácil le resulta provocar la angustia, el llanto, la emoción en el espectador que la risa. Y acá vos abrís una ventana con esto, que es que siempre está en discusión cuál es el género que más consume la gente. Porque siempre se tiende a pensar que lo que más funciona es la risa. Sin embargo, si uno hace la estadística del mundo en cines y teatros, me refiero a películas y obras de teatro, vas a ver que lo que gana estadísticamente es la emoción. Y yo siempre uso como argumento la película Titanic, donde todos sabemos lo que va a pasar, todos sabemos el drama que es, y son exitazos. O las películas de catástrofe. O sea, si uno pone entonces el humor y en otra columna el sentimiento, gana el sentimiento. Y en el teatro ni hablemos. Gana siempre Cinema Paradiso. Gana Cinema Paradiso. Y tantas otras. Antes hablé de La Novicia Rebelde, ahí tenés otro ejemplo. Ahora, digamos, en el teatro clásico vos tenés temas que son recurrentes, ¿no? El amor, el poder, el misterio de la muerte.
todos esos temas, ¿no? Desde que vos empezaste hasta el día de hoy, ¿el teatro cambió la forma de tratarlos o lo seguimos tratando como lo tratábamos hace 40 años? En realidad los temas son los temas de la vida. El teatro, si vos haces un análisis de los 1000 espectáculos que se estrenan en Argentina por año, en todos los circuitos, en el público, en el independiente y en el comercial, vas a ver que están tratados todos. Después puede haber modas. En los años, en el 91 me acuerdo que después de 40 años, 30 años, apareció la moda del teatro de mujeres, con la obra Brujas. Entonces, de repente una ola, una oleada, todos son obras de mujeres. Obviamente, 10 años después, nadie haga una obra de mujeres, porque las mujeres no van más a ver eso, porque ya 10 años le dimos una década de teatro de mujeres. O sea, existen las olas. Toc Toc marcó una apertura con humor, tratar el trastorno obsesivo compulsivo. Ya empezaron a haber algunas obritas más chicas que tratan lo mismo y ya no están funcionando. Quiero decir, hay oleadas. Ahora, si vos mirás el camino de los 40 y pico de años, lo que yo siento, no siento, es constatable con cualquier cartelera de un periódico de 45 años atrás, que había un teatro más profundo, incluso en lo que llamamos el circuito comercial de la Avenida Corrientes. O sea, teníamos el ícono de la revista porteña, que se llama Revista Porteña porque casi es un invento argentino, donde con cifras monstruosas competían 4 teatros al mismo tiempo, con 14 funciones semanales, o sea, 2 funciones de martes a domingo, más la trasnoche del sábado, más la bermuda del domingo, 14, llenando siempre, pero a su vez estaba en el Teatro Astral Nuria Espert haciendo Yerma, y 3 cuadras más allá, Alfredo Alcón haciendo Panoramas del Puente. Bueno, lo que yo veo es que ese tipo de teatro pasó casi limitado al teatro público. O sea, vos para ver eso hoy tenés que ir al San Martín, tenés que ir al Regio, a los teatros de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Porque la cartelera de Avenida Corrientes está mucho más impregnada de lo que llamamos la comedia francesa y todo lo que tiene que ver con esta la vas a pasar mejor, es más frívolo. O sea, yo creo que a medida que la crisis general fue avanzando en cada uno, necesitó más la salida liviana. Y la salida liviana también se nota en eso, ¿no? En los movimientos, en la masa crítica de espectadores que eligen. Y se va tirando para un lado más que para otro. Y va segmentándose lo más contestatario en el teatro independiente, los clásicos en el teatro público, y el humor y lo más, digamos, el sentimiento más liviano en el teatro comercial. Y yo creo que para los que tenemos mi edad, nos vamos a reflejar en una cosa que para mí es sintomática. Hace 30 o 40 años atrás, los avisos de los diarios, que hoy no tienen tanto predicamento porque circula menos el papel, pero en ese momento se encabezaban con las críticas de firmas reconocidas, diciendo sobre tal película, tal obra, dijo fulano esto, dijo fulano esto, dijo... Esto en los últimos años casi pasó a 1 millón de espectadores. Exacto. O sea, el número superó al contenido. Y en esto mucho tuvo que ver, en nuestra actividad, los íconos. Antes, si vos querías saber qué decía la crítica de La Nación, tenías que leer la crítica. Hoy mi mamá, le dice a mi papá, tuvo 3 estrellitas y no leyó. Bueno, con los libros pasa algo parecido, ¿no? Antes vos decías, bueno, Le Figaro, New York Times, la crítica. Hoy dice bestseller. Bestseller, Claro, y bueno, 10 millones de libros vendidos. Y esa es una cosa que la internalizamos como habitual, la utilizamos todos, pero en realidad si nos detenemos a pensar un minuto como seres humanos, como ciudadanos, como padres, como familias, vamos a ver que no nos hace bien. No, además no necesariamente que haya vendido 10 millones de ejemplares o que haya habido 1 millón de espectadores, hace bueno algo. Por supuesto. ¿No? Y te voy a dar un ejemplo que habla mal de mí. No habla mal de mí, pero quiero ser honesto. Todos tenemos referentes. Y yo en mi profesión tengo referentes, que no voy a nombrarlos, pero tengo 2 productores que a mí yo aprendo. Y acá tenés un ejemplo. Cuando hablamos de teatro, será porque se fue dando, porque en general digo que sí,
porque me encuentran más fácil, porque atiendo el teléfono, permanentemente estoy explicando y contando en mi actividad. Pero yo estoy seguro que yo también tengo mis profesores hoy, y que saben más que yo, y sin embargo están más guardados, se conocen menos, pero eso no quiere decir que el que más hable es el que más sepa, en todo. Y me pongo el burro primero para contarlo. Carlos, yo te escucho y te voy a decir con cierto pudor y asombro, porque vos hablas de aquellos que el público consideramos los grandes, ¿no? Brandoni, Halcón, Cosa, con la familiaridad de aquel que ha trabajado, que los ha tratado. Eh, ¿Los has admirado? ¿Los admirás? ¿Cuáles son aquellas de las personas con las que has trabajado que te han marcado? Por lo que fuese, ¿eh? No necesariamente porque admires más a uno que a otro, pero que te han dejado marcas en tu carrera profesional. Yo te voy a contestar me voy a salir por la tangente con esto, ¿no? Con dos respuestas. Yo nunca fui cholulo, y eso me sirvió. Nunca fui cholulo de los actores, nunca. Y sé quiénes son mis actrices y actores amigos, que es un puñadito, y conocidos muchos. Y también, que lo trato de aplicar en mi vida, siempre tuve un termostato. Esto me lo dijo un analista hace mucho tiempo, hice un tiempito de análisis cuando empecé a trabajar en esta profesión, de poder correrme de lo que sentía que era peligro. Y esto te lo digo porque hay 2 o 3 intérpretes por los cuales tengo mucha admiración como artistas, pero tengo claro que quiero ir a verlos en el teatro de otro, porque quiero quedarme con el talento, pero no quiero convivir cuando sé que no nos vamos a llevar bien. Y eso me permitió pasar 4 décadas y media haciendo lo mismo, y como digo siempre, hasta el 2020, sin tomar una pastilla para la presión. Partiendo de la base que nadie nos está viendo, te cuento que en la oficina, cuando estamos reunidos, 6 o 7, para armar un proyecto, y yo por lo menos siento que es muy complicado, esta es una cosa que ya es una infidencia que yo hice pública una vez y ya a partir de eso les cuento, miro a mi hijo con el que trabajamos juntos y a algún colaborador, y en medio de la reunión yo hago así. ¿Sabes qué es esto? La sopapita del aparato de presión. Como diciendo, este proyecto me va a hacer subir la presión, dejémoslo. Y yo creo que mientras se pueda, en cualquier orden de la vida, este ejemplo hay que tratar de tomarlo. Yo por lo menos me lo autoimpuse, desde siempre, ¿eh? Porque creo primero en la calidad humana de las personas antes que en el talento artístico. Con buena gente voy a donde sea. Con gente que argumente, pensemos diferente, tengamos horas, podríamos pasarnos debatiendo por qué vemos la vida distinta, mientras el planteo sea honesto primero y sea consecuente más que con lo que uno dice, con lo que uno hizo. Y en ese sentido, entonces, contestándote tan abiertamente a tu pregunta, claro que hay artistas que le tengo más admiración que otros, como cualquiera, porque yo también soy público. Yo cuando voy al teatro, ¿qué soy? Soy un espectador. Es más, lo que sí intento es ser público en el teatro de otro también. Pero ¿sabes por qué? Porque alguna vez me pasó de sentarme a ver un espectáculo en la sala nuestra y mientras va la función, me acuerdo que de aquel rincón puede haber una gotera, que el aire acondicionado está muy frío o tengo calor, que tengo ganas de empezar a llamar a la acomodadora, a decirle, pero no vemos que está pasando tal cosa. O sea, lo sufro un poco. Entonces me gusta relajarme yendo al teatro de otro, porque ahí hago de espectador como cualquiera. ¿Trabajaste con Olmedo? Sí. ¿Cómo era trabajar con Olmedo, que era, como todo el mundo lo dice, inclusive sus biógrafos, ¿no? Un genio de la improvisación, pero que te ponía nervioso? Pero no en la vida privada. Olmedo, nosotros hicimos el éxito más grande de la historia de Mar del Plata con El Negro no puede, la produjimos Guillermo Breston y yo, en el Teatro Neptuno, en el verano 86-87, después en Buenos Aires en el 87,
Y repetimos la temporada 87-88 con otra comedia que se llamó Éramos tan pobres en el Teatro Tronador de Mar del Plata. La noche del viernes 4 de marzo de 1988, casi terminando la temporada de ese verano, fuimos a cenar a un restaurante frente al hospital de la calle Córdoba en la ciudad de Mar del Plata para firmar, y firmamos, el contrato que hacía que esa obra vuelva a Buenos Aires al Teatro Astral, Corrientes al 1600. Y lo cerramos el 4, a la noche de ese viernes. Comieron lechón. Sí, ¿sabés dónde estoy hablando? Estoy hablando de Zabalitas. ¿Por qué no? Lo dice en la biografía de Olmedo, éramos tan pobres que el hijo de Olmedo había llevado 2 lechones. Bueno, ahí no hubo que llevarlos porque los cocinaban. El restaurante se llamaba Zabalitas, que después se mudó y después se cerró, frente al hospital. Y hospital privado de la comunidad. Bueno, y la cuestión es que ese 4 de la noche fue una noche más, y ahí, contestando lo tuyo, no era una persona de humor. En general los cómicos no tienen humor. Yo fui muy amigo de Calabró, vamos a comer con Calabró y no te reía de nada con Calabró, por ejemplo, ¿no? Y Olmedo lo mismo. Y a mí esa noche me marcó mucho porque no existían los celulares en el 88 y yo alquilaba un departamento frente a Playa Grande y nos fuimos a dormir como a las 4 de la mañana. Pensemos que en Mar del Plata se hacían 2 funciones por día, por noche, por lo tanto las cenas empezaban como a la 1:30, 2 de la mañana, terminabas a las 4 de la mañana de cenar, casi siempre te ibas a dormir con la luz del día, y a las 8:30 de la mañana sonó el portero eléctrico, nos habíamos acostado hace un rato, y era Guillermo Bredeston que me tocaba timbre para decirme, déjame subir. Es más, Guillermo murió, pero yo me acuerdo que mientras tomaba el ascensor le dije a mi mujer, seguro se peleó con Nora Carpena, su mujer, ¿no? Y entonces viene para acá porque lo echaron de la casa. Esa fue lo que pensé, porque habíamos terminado de cenar hacía 4 horas. Y subió al departamento para decirme, se mató Olmedo. Y a partir de ahí pasó lo que pasó. O sea que ni me acuerdo lo que tiene que ver con su humor o no humor, porque lo que me quedó de Olmedo fue la madrugada, la mañana del sábado 5 de marzo del 88, cuando lo único que hicimos fue trámites para acompañar ese final trágico que tuvo en Mar del Plata. O sea, es que todos los que tenemos una vocación y esa vocación nos llena de esa pasión que surge de la vocación, te vamos a entender, siempre. Y te voy a hacer una última pregunta que no tiene que ver con el teatro. Si en este momento llegase aquí un sociólogo de un país muy lejano, con tradiciones absolutamente diferentes a las nuestras, y para recabar datos de nuestra historia, de nuestra forma de ser, y te preguntaría por la mayor virtud que tenemos los argentinos, ¿qué le contestarías? Yo ahí tengo voy a ser políticamente incorrecto. Está bien, es el lugar. Yo creo que somos bárbaros. Entonces es muy difícil decirlo porque la mayoría de gente tiene el cliché de creer que no. La mayoría de gente cree que vivimos el peor país del mundo, que nuestros gobiernos son los peores, que los problemas son siempre los argentinos. O sea, cuando tantas veces me pasó que recorriendo el mundo busco parámetros y digo, pero acá también pasa esto, y acá también pasa esto, y acá también pasa esto. Y yo en ese sentido soy muy argentino. Yo soy muy argentino y muy a favor de los argentinos, con todo lo malo que hacemos los argentinos. Pero si me preguntás cuál es mi país en el mundo, es Argentina. Y esto lo dije siempre. Y lo sigo sosteniendo y estoy convencido. Y cuando me explican que la seguridad pasa por Estados Unidos, me acuerdo de las Torres Gemelas, y cuando me dicen que la salud y la libertad pasa por Francia, me acuerdo del rebrote del coronavirus en Europa, y así con todo. Creo que tenemos un enorme defecto de seguir con el cliché que acá estamos los peores. Yo no creo eso. Vos sabés, Carlos, que en estas charlas que hacemos decimos que nuestro objetivo es tender puentes, ¿no? Y mi país también es Argentina, siempre.
Así que, Carlos, muchas e infinitas gracias por compartir este rato con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme y la verdad que un placer, además conocernos. Porque Lo mismo digo, y estas son las charlas que uno cuando termina siente que se va más rico que antes porque ha aprendido mucho. Gracias te de lo todo agradezco. corazón. Por favor, te lo agradezco.